módulo número 7, referido a procesos de contratación de servicios de auditoría en apoyo al control externo posterior. Bien, tenemos 17 participantes de los 24. La pregunta es, ¿se aprecian las presentaciones? Sí, Licen. ¿Todo ok? Licenciado. Muy bien. Ahora sí empezamos. Trataremos de ser puntuales empezar máximo a las 19:35 por instrucciones de esta institución a fin de cumplir la carga horaria. Creo que nos estamos viendo nuevamente este módulo. Si mal no recuerdo, creo que hemos pasado el módulo número 4, AMPE. Y, bueno, creo que ya nos conocemos. No será un porcentaje mayor, pero ya tengo en mi lista a las personas, especialmente cuando evalué el examen y los talleres 4. Y con esta pequeña experiencia, les comento que obviamente ha habido abandonos, ha habido exámenes reprobados. Y he tomado en cuenta la asistencia. Tengo que decir que entre 2 o 3 participantes obtuvieron un puntaje de 69, unos 69.5 y así. Y hemos ponderado a 70 por la asistencia en un 100%. ¿Sí? No podíamos más porque había casos en que el examen final, sobre 70, algunos han sacado también excelentes exámenes, ¿sí? 2 o 3 llegaron a más de 90 puntos, así 90% prácticamente obtuvieron de 70 puntos, o 63, 66, depende. Entonces, ya con esta experiencia, al finalizar este módulo o esta sesión, vamos a llamar lista, ¿sí? A fin de que la siguiente semana pondremos que obtengan menor a 70 puntos. Bien, el módulo es exclusivamente para aspectos vinculados a la Contraloría General del Estado. En este caso, la Contraloría es la que emite el reglamento. Por tanto, estamos obligados a hablar de este ente rector, ¿no? Como órgano rector del control externo posterior, ¿sí? Entonces, vamos a primero ver el contenido, la visión general del curso. Ustedes saben que por metodología y pedagogía es bueno hacer conocer el contenido en un esquema, ¿sí? En este caso, son 4 unidades sobre lo que vamos a avanzar este módulo número 7, vinculado a servicios de auditoría en apoyo al control externo posterior. Una primera unidad, ¿sí? Vamos a hablar de los antecedentes y aspectos generales. Vamos a hablar de la Contraloría, ¿sí? Sus antecedentes, atribuciones de este ente rector, ¿sí? Luego vamos a hablar ya de la naturaleza y objetivos del reglamento, ámbito de aplicación, todas las disposiciones generales, prohibiciones, tanto para servidores públicos como proponentes, etc. La unidad 2, vamos a hablar exclusivamente de quiénes son los participantes en el proceso de contratación para servicios de auditoría. ¿Sí? Vamos a tratar de comparar con el decreto 181
y verán que casi tiene similitud, ¿sí? Hay aspectos que resalta este reglamento de la Contraloría, que todavía mantiene porque data del año 2008. Entonces, vamos a hacer una especie de comparación con el actual decreto supremo 181. La unidad 3 corresponde a hablar de los contratos administrativos y los recursos administrativos de impugnación que se presentan también en esta forma de contratación. La unidad 4, totalmente vamos a hablar de lo que es el régimen de contrataciones. Vamos a hacer una especie de aplicación práctica del DBC, ¿sí? Vamos a presentar ejercicios de realizaciones sobre aperturas, propuestas, tanto sobre A, sobre B, y vamos a determinar la forma de evaluación y la empresa auditora ganadora. La unidad 4 es muy interesante porque prácticamente se habla de la aplicación práctica del DBC para el servicio de auditoría. Bien. Todo evento o todo módulo en este caso, tiene que contar con el objetivo de aprendizaje. Es decir, de lo que conocemos hoy, primer día, y al finalizar el último día, tiene que haber un cambio, ¿sí? Es decir, el objetivo general de aprendizaje nos muestra el cambio que se tiene que dar respecto al participante, ¿sí? Bueno, es una modalidad de carácter virtual, ¿sí? Normalmente cuando eran eventos presenciales, mediante lluvia de ideas se realizaba una evaluación diagnóstica, ¿no? Es una especie de determinar el grado de conocimiento de este reglamento de la Contraloría y el grado de asimilación hasta el último día. Es por eso que este objetivo señala que al finalizar el evento, es decir, la siguiente semana, el participante describirá, que difiere de conocer, ¿sí? Es describir, en otras palabras, va más allá del conocimiento y va a tener que ver cómo se realiza una evaluación, ¿sí? Describir el proceso de funcionamiento de las contrataciones de servicios de auditoría en apoyo al control externo. Para ello, obviamente, vamos a abarcar todo lo que son los aspectos generales, disposiciones, participantes del proceso, contratos, recursos administrativos, y el último punto que es régimen de contrataciones. Entonces, vamos a ingresar a la unidad 1 y vamos a hablar de los antecedentes, en este caso, de la Contraloría, y todos los aspectos generales vinculados en esta unidad número 1. Veremos. Primero, en la Contraloría, ustedes saben que el ente o el órgano rector del sistema de control gubernamental y la Contraloría, a través de un mandato que está ya en la ley 1178, en su artículo 23, ¿sí? Ustedes saben que la ley 1178 ha sido promulgado el 20 de julio del año 90. Entonces, en ese artículo señala que la Contraloría, a través de una unidad, en este caso era la gerencia de capacitación, ¿no? El centro de capacitación, que es el CENCAP, ¿sí? Dice que conducirá, ¿sí?, la capacitación de los sistemas de la ley, ¿sí?, los sistemas de la ley, ¿sí?, establecidos en la norma. En otras palabras, la Contraloría, desde el año 90, bueno, desde el año 95, que
se emite la primera norma básica el año 95, justamente del SARS. Y luego el 96, 97, hasta el año 98, ya se contaba con los sistemas, ¿sí?, de la ley, a través de decretos, resoluciones supremas. Por tanto, a través del CENCAP se realizaba la capacitación a todos los servidores públicos de los sistemas que regula la ley 1178. El boom de la capacitación empieza el año 97, ¿sí? Era una capacitación muy exigente, los años 97, 8, 9, hasta el 2005, ¿sí? Era una capacitación, primero, solamente para servidores públicos, ¿sí? El evento introductorio en ese entonces era la ley, vencer la ley 1178. En sus inicios, la ley 1178 tenía una carga horaria de 40 horas, es decir, se cursaba de 8 a 18, o digo a 16, 10 horas, ¿sí?, diarias. Actualmente el CENCAP y el EGPP ya dictan 10 horas. Acá era 40 horas. Era un curso intensivo, ¿sí?, porque no solamente explicaba los 8 sistemas de la ley, también hablaba de la responsabilidad por la función pública, ¿sí?, hablaba del por qué, ¿sí?, se implementa la ley 1178 desde el año 90. Es decir, hablaba del atraso, la falencia en el sector público y justificaba, ¿sí?, por qué se ha implementado la ley desde el año 90 y una capacitación continua de los 8 sistemas a partir del año 95. Muy interesante, ¿sí? Luego de que los servidores públicos vencían la ley 1178, había un curso de responsabilidad que era también obligatorio para los servidores públicos. Con estos dos requisitos, ¿sí?, se realizaba el aprendizaje significativo. Es decir, ¿de qué trataba? Seleccionaba servidores públicos de las entidades especializadas, por decir, en el área financiera. Y el servidor público estaba trabajando en una entidad, ¿sí?, en este caso en la jefatura financiera, obligaba que estos servidores públicos debían de cursar presupuesto, contabilidad, tesorería y crédito público, ¿sí? A tal nivel se llegó de que se armó módulos, ¿sí?, de especialización, especialistas en el SPO, especialistas en personal, especialistas en el SAT. Es decir, el CENCAP, estoy hablando de los años 98 hasta el 2004, realmente tenía una especie de método, ¿sí?, curricular, jerárquico, y con docentes recontra capacitados. Que ahora, bueno, ha cambiado. Ustedes saben, toda gestión de gobierno tiene también su forma de realizar eventos. Y a partir del año 2009, 2010, desaparecieron los programas, ¿sí?, especialistas, ¿sí? Por ejemplo, para ser especialista en bienes y servicios, había que vencer la ley 178, responsabilidad, y había un curso llamado Fundamentos del SARS. A partir de Fundamentos del SARS, había un curso denominado Contrataciones de bienes y servicios y reglamento específico, manejo de bienes y servicios, ¿sí?, revalorización de activos fijos, elaboración del PAC, ¿sí?, y algún curso vinculado a SICOES, que en el CENCAP se dictaba el SICOES a través del SIGMA. En ese entonces había el SIGMA SARS y se capacitaba el SIGMA vinculado al SICOES. Eran un promedio de 7 cursos. Los que vencían los 7 cursos, o 6, eran especialistas en el SARS. Lo mismo en el SPO. ¿Sí? Se vencía la ley de responsabilidad como requisito, fundamentos del SPO, planificación, interrelación de los sistemas nacionales, ¿sí?,
Luego, el curso de el POA, ¿no? Elaboración del POA, y articulación, ¿sí? POA presupuesto, es decir, un curso realmente, ¿sí? Para especialistas. Lo mismo en personal, ¿sí? Sin perjuicio de la ley de responsabilidad, había fundamentos del SAP, ¿sí? Evaluación del desempeño, dotación de personal, capacitación productiva, interrelación del SAP con el estatuto, la ley 2027. Todavía me acuerdo el programa, sí, porque hemos cursado estos programas, ¿sí? A todos los docentes del CENCAP prácticamente nos obligaban a vencer los programas. Es por eso que un funcionario de ese entonces en la Contraloría, o los docentes de la Contraloría, promedio tenían mínimo 50 cursos vencidos, porque cada sistema tenía un promedio de 5, y de los 8 sistemas ya eran prácticamente 40 cursos. ¿Sí? Y eso era, jerarquizaba la capacidad del servidor público. Como le digo, había esos programas en cada uno de los sistemas. Y esto estaba a cargo de la Contraloría, a través del CENCAP. ¿Sí? Por eso hemos puesto esto de la diapositiva, que hasta la fecha está vigente, ¿sí? Está vigente los 8 sistemas de la ley, está vigente la ley 78, también las responsables por la función pública. Solo que a partir de hace 3 años atrás, se incorporó un evento denominado políticas públicas, ¿sí? Que también es un requisito. Esto como recordatorio, ¿sí? En materia de lo que es la ley 78 y los sistemas de la ley. Bien, vamos a hablar de los mismos sistemas, ¿sí? Pero como una articulación sistémica. Ustedes saben que la ley 1178 es sistémica, ¿sí? Es una ley sistémica, no solamente sistémica, es una ley transversal, es una ley marco, es una ley principista basada en principios, ¿sí? Obviamente en la teoría de sistemas. Como todo sistema, existe un sistema mayor, ¿sí? Los sistemas de la ley, y cada sistema de la ley 1178 compone subsistemas, ¿sí? A esto llamamos enfoque sistémico. El primer sistema de la ley, que es el sistema de programación de operaciones, tiene 2 subsistemas. ¿Cuáles son? Elaboración del POA y seguimiento y evaluación a la ejecución del POA. En la norma básica del SPO, el decreto 3246 del 5 de julio del año 2017, ya habla, ¿sí?, de estos 2 subsistemas. Inclusive se han reducido los artículos. La anterior norma al decreto 3246 del año 2005 contenía 36 artículos. Este último decreto, si te verifica, el decreto 3246 contiene 24 artículos, ¿sí? Muy resumido, ¿sí? Donde necesariamente habla de lo que es el SPIE, está ligado al SPIE, y vamos a ver más adelante qué es el SPIE, un sistema, ¿sí? Es un sistema de planificación integral del Estado que se crea el año 2016 con la ley 777. Esta ley, el SPIE, es la que fusiona los 2 sistemas nacionales que existieron por buen tiempo, ¿no? Ustedes han escuchado hablar del CISPLAN y el SNIP. El SNIP era el Sistema Nacional de Inversión Pública y el CISPLAN era el Sistema Nacional de Planificación. Estos 2 sistemas se fusionan con la ley 777 como el Sistema de Planificación Integral del Estado. A partir de la emisión de esta ley 777, estaba obligado a modificarse el Sistema de Programación de Operaciones, que se realiza el año 2017. El siguiente sistema del SPO es el SOA, ¿sí? También tiene 3 componentes. La norma no dice subsistemas, sino procesos. 3 procesos. ¿Cuáles son? Que son sinónimos de subsistema, ¿no? Análisis organizacional, diseño organizacional e implantación. Son los 3 componentes del segundo sistema de la ley, ¿sí?
La paradoja es que esta norma básica, el SOA, se promulga el 20 de mayo del año 1997. La Resolución Suprema 217055, ¿sí? El 20 de mayo, que no cambió hasta la fecha. Son más de 20 ya prácticamente, llegando a 30, ¿sí? Bueno, más de 20 años. Ni una coma. Y la pregunta es, ¿por qué el SOA mantiene la primera norma del año 97? ¿Será porque, así en términos, decían, de los 8 sistemas, el SOA es el patito feo, por decir, ¿no? Y el cisne es el SAFS, contrataciones. Puede ser, no sé, pero no cambió, ¿sí? Pero es un instrumento importante, ¿sí? Porque es el sistema que determina una nueva estructura organizacional. Este es el sistema que genera el MOF, ¿sí? El Manual de Organización y Funciones, y el MPP, el Manual de Procesos y Procedimientos. ¿Sí? Este es el sistema que da la línea, la base, para elaborar estos instrumentos. Bien, luego tenemos el tercer sistema, SP, Sistema de Presupuesto, que contiene también 3 subsistemas, que no han cambiado, ¿no? Formulación presupuestaria, ejecución presupuestaria y seguimiento y evaluación al presupuesto. Tuvo dos cambios. La primera norma de los años 97 y la segunda norma, el año 2005, el 1 de diciembre. Está vigente desde el 1 de diciembre, la segunda versión. Luego tenemos el SAP, ¿sí? Sistema de Admisión de Personal. Los 3 sistemas, ¿sí? SPO, SOA y Presupuesto, son sistemas para programar y organizar. Los que están en color celeste son los 4 sistemas para ejecutar, y el último que está en amarillo para controlar, que es lo que vamos a abarcar ahora, ¿no? Está vinculado a la Contraloría. El sistema de admisión de personal, ¿sí? La primera norma ha sido el año 97, en mayo. Tenía 7 subsistemas, no sé, alguien ha de justificar por qué tenía 7. Pero con el decreto 26115 del 16 de marzo del año 2001, sí, se convierte en un decreto, era resolución, ahora es un decreto, y se reducen los componentes solamente a 5. Si ustedes revisan el decreto de sistema de admisión de personal, van a ver que en la dotación está consensado reclutamiento, selección, POAIS, etcétera, etcétera. Son 9 procesos que tiene dotación. Evaluación tiene solo 2 procesos, capacitación tiene 4, movilidad tiene 4 y registro tiene 3. Cada subsistema tiene sus procesos. Esto es de especialidad en materia de admisión de personal. Luego tenemos el SAP, ustedes saben, ¿sí? Estamos abarcando justamente el SAP en este diplomado, ¿sí? Prácticamente es un sistema que tiene y va a tener cambios y cambios. ¿Sí? Solamente en los últimos tiempos tenemos más de 15 decretos. La primera norma básica del SAP del año 95, una resolución suprema, la 216145 del 3 de agosto del año 95, ¿sí? Salió un poco incompleto, ¿sí? Pero ya existía la norma básica. De ahí yo puedo contar la historia del SAP desde el año 97, cuántos el año 2000, el 2003, el 2004, el 2007, hasta el año 2009, ¿sí? El decreto supremo 181. Y a partir de este decreto todavía les puedo comentar cuántos decretos se emitieron. ¿Sí? El último que estamos viendo, la 4453, que todavía podría darse otros cambios. Este es el sistema que ha generado N cambios, ¿sí? El SOA, nada, ni un cambio. El SAP, su segunda versión, ¿sí? Casi todos los sistemas tienen una primera, segunda, hasta tercera, pero el SAP tiene, caramba, si digo 50, quedamos cortos, ¿sí? Tantos decretos que se han emitido desde la primera norma. Luego tenemos el otro sistema, ¿sí? Tesorería y crédito público. Estos son 2 sistemas diferentes. Tesorería es una norma básica que tiene 2 subsistemas, que es
la recaudación de recursos y la administración de recursos. Es una norma básica. Crédito público es otra norma básica que tiene dos subsistemas, la planificación de la deuda y la administración de la deuda. Y tenemos el último sistema para ejecutar, que es el sistema de control integrado. ¿Sí? Prácticamente este sistema tiene una cualidad, ¿cuál es? Es registrar, ¿sí?, todas las transacciones, ¿sí?, de carácter presupuestario, patrimonial y de tesorería, financiera o de tesorería. Es el sistema que registra en un sistema único para generar información confiable, oportuna. Estos son los sistemas que están vigentes. Si hubo cambios, ha sido producto de cambios que se dieron en los años 2016-17. Pero se mantienen los 8 sistemas de la ley. Y el último sistema, para lo que vamos a profundizar, es el sistema de control gubernamental. Contiene 2 subsistemas, control interno, control externo. Enfoque sistémico. Enfoque sistémico. Hablamos que estos sistemas tienen que generar resultados, ¿sí? Por eso que la ley 1178 todavía tiene esa denominación de una norma, una disposición por gestión por resultados, ¿sí? Antiguamente era logro de objetivos. Esto va más allá de los objetivos. Se evalúa los resultados. ¿Y cuál es el sistema que evalúa los resultados? Es el sistema de control gubernamental. Evalúa lo programado, organizado, versus lo ejecutado. Simplemente es eso. Dos palabras. Evaluar lo programado versus lo ejecutado. El sistema de control gubernamental. De eso se trata, ¿no? Las auditorías normalmente son para evaluar, ¿sí?, los resultados a través de mecanismos, ¿no? Control interno, control externo. Es un resumen de un mundo, este mundo de la gestión pública, ¿sí? Y podemos decir, en estos últimos tiempos, mira, después de casi 30 años de vigencia de la ley, todavía existen falencias en el sector público. A ver, del SAPS, les puedo comentar. Todos los días estoy viendo en mi entidad problemas del SAPS, ¿sí?, errores en los DBCs, ¿sí?, errores en la comisión de calificación, plazos incumplidos. Ahora, mucho más con el decreto 4453, sí. El mercado virtual, hay dudas. Subasta pública, como que todavía hay dudas, sí. Realmente, esto es de especialidad, sí. Y todavía hay cambios, yo les comento. Yo les comento, ¿no?, una experiencia que una compañera, colega, experta. Yo admiro a las personas que tienen mucha capacidad. Esta persona era netamente financiera. Realmente manejaba los módulos de presupuesto, contabilidad, tomaba decisiones, manejaba el CIGE, pero hacía maravillas. Por eso su cualidad, por eso su capacidad. Y obviamente le invitan pues para que sea DAF, porque para ser DAF no solamente es conocer un sistemita, DAF, por decir. Hay que conocer, tener una noción de los sistemas de la ley. ¿Por qué? Porque el DAF tiene que ver con personal, tiene que ver con la parte financiera, tiene que ver con contrataciones. Obviamente está ligado a planificación del CPO y control gubernamental a través de la auditoría interna. Le invitan a una entidad X, la nombran como DGA, ¿sí?, y tenía que marchar esa entidad con esta nueva DGA porque había problemas con el anterior. Pero faltan, ¿no?, personas de la misma entidad o externas, donde le dicen que esta señora tiene un antecedente, puede decir, ha trabajado en la gestión años, y listo. Y en tiempos récord, la cambia. Y volvemos atrás. Ese es el problema que por lo menos se ha visto en estos últimos días. Yo vi, porque es la compañera que la conozco.
Es decir, no estamos valorando la capacidad de los sistemas de gestión pública. ¿Sí? Es decir, tiene un antecedente, no, ya, adiós. Y llega un filósofo para dar, ya estamos perdidos. ¿Sí? Estoy seguro. ¿Y cómo que? Cada gestión, ¿sí? Hay problemas de auditoría. Sería raro que un DGA no tenga indicios de responsabilidad. Sería raro, extraño, porque siempre, yo les comento ya con experiencia, porque es más de 20 años la función pública, ocupé cargos de DAF en 4 entidades. Y en esas 4 entidades tuve procesos, o digo, auditorías, ¿sí? Que desembocaron en procesos administrativos, civiles y penales, que gracias a Dios hemos salido porque hemos descargado bien, teníamos nuestro respaldo. Hay otras personas, yo no digo los aventureros, otros sin tener esa capacidad de gestión pública, asumen el cargo de DAF. Y listo, sábense quién pueda, pero no será pues este año, ¿no? La auditoría y la contaduría llegarás de aquí a 2, 3, 4 años y ahí vas a ver. Siempre recomiendo a las maestras que para tener una adecuada gestión por resultados, en cada área, sea recursos humanos, contrataciones, unidad administrativa, finanzas, etc., sin perjuicio de conocer su sistema, también conozca los 8 sistemas. ¿Sí? ¿Por qué? Es sistémico, sí o sí está ligado. En materia de contrataciones, si hay problemas con el POA, hay problemas con presupuesto, o en el pago para pagar, si hay con tesorería, o registros inadecuados en contabilidad. Todo es sistémico, todo es sistémico, ¿sí? Ojalá, bueno, siempre yo deseo, yo les comento, ¿no? Los años donde el Sigma se implantó el año 2000 con 5 ministerios, y teníamos el Sigma presupuesto, Sigma contabilidad, Sigma tesorería, el Sigma SAPS, Sigma personal, ¿sí? Y faltaba solamente el Sigma SPO y el Sigma SOA. Y era el objeto de que el financiador, el Banco Mundial, quería sistematizar los 8 sistemas. ¿Sí? Y había, hasta el año 2006, existía el Sigma SAPS. Pero con estos cambios de modalidades de contratación, de cuantías, el Sigma se quedó ahí. El Sigma SAP sí, se está aplicando. Muchas entidades públicas aplican el Sigma SAP, ¿no? Porque es un sistema para fines de planillas, elaboración de pagos, funciona todavía. Sigma personal, no SIGEF, Sigma personal. Pero el objetivo es nuevamente, ¿no? No tenemos que ver, porque la filosofía de la ley 178 era convertir en sistema, ¿sí? Enfoque sistémico de los 8 sistemas de la ley y tener una información oportuna, información veraz, confiable. ¿Sí? Esperemos, pero yo cada vez veo en materia de administración de personal, comenzando por mi entidad, sí, no existe esa adecuada dotación de personal, buscar la eficiencia en la función pública. Imagino que en todas las entidades, sí. Está años luz, porque este es el sistema que habla de la carrera administrativa. Hay un decreto que salió, ¿no? Hace 3 meses atrás, donde ya no existe carrera administrativa. ¿Sí? Hasta que el órgano rector, Ministerio de Economía, emita parámetros, como que ya sacó uno, ¿no? Pero todavía falta. ¿Sí? Y creo que estamos, yo siempre soy crítico, porque hasta más de 20 años, ya prácticamente me voy a despedir de la gestión pública, haber vivido y comparar las gestiones, y siempre hacemos prevalecer la ley 78. Todos los docentes que hemos estado en CENCA por más de 10 años, defendemos la ley, y al defender la ley también defendemos los sistemas que regula esta ley. Bien. Acá vamos a tener que cambiar por el ruido. Vamos a hablar primero de la Contraloría General del Estado. ¿Sí? Este sistema, que es el último, y está a cargo como órgano rector, la Contraloría, ¿sí?
tiene funciones principales, ¿sí? ¿Y cuáles son? Una primera función de la Contraloría es la dirección, ¿sí? La dirección. Significa que establece normas, guías, instructivos y lineamientos relativos al funcionamiento de este sistema, ¿cuál es? Control gubernamental, ordenando el ejercicio del control externo posterior. Y otra función, ¿cuál es? De supervisión, velando que los instrumentos legales, técnicos, se apliquen efectivamente en el sector público y que se cumplan las previsiones en materia de control externo posterior. Este es el concepto que nace con la Ley 1178, ¿no? Hace más de casi 30 años. Ha habido cambios en la Constitución y aquí los vamos a señalar, ¿sí? La Constitución Política del Estado respecto a la Contraloría, ¿qué dice? Que ejerce la función del control de la administración de las entidades públicas y de aquellas en las que el Estado tenga mayoría patrimonial, ¿sí? O interés económico. La misma Constitución dice que la Contraloría está facultada para determinar indicios de responsabilidad administrativa, ejecutiva, civil, penal. Y el cambio que se da en la última Constitución dice que la Contraloría es responsable de la supervisión, del control externo posterior de las entidades públicas y de aquellas en las que tenga participación mayoritaria. Y acá, lo que está en rojo, ¿sí? La supervisión y el control, ¿sí?, se realizará sobre la adquisición o contratación, manejo y disposición de bienes, ¿sí?, estratégicos para el interés colectivo. Y ya la misma Constitución le señala que la Contraloría tiene que supervisar en materia de contratación o adquisición, manejo y disposición, ¿sí?, de bienes y servicios, que no había en la anterior Constitución. Acá ya claro. Pero dice supervisar y controlar. Nosotros, desde el año 2009, que se emite la Constitución, nos hemos preguntado, ya van casi más de 10 años, ¿cómo será la supervisión? ¿Sí? ¿Cómo se realizará la supervisión? Ya hay una reglamentación. Sí, es que la ley 1178, con esa forma nueva de lo que es el control externo, ha obviado el control previo, la ley 1178. Ustedes saben que antes de la ley 1178 había los famosos interventores de la Contraloría. En cada entidad pública, antes del año 90, había un funcionario de la Contraloría, ¿sí?, entre comillas, interventor, que supervisaba, en este caso, para soldar, supervisaba cómo se realizaba la adquisición, manejo y disposición, por decir. Pero no solamente del SAP, supervisaba cómo se estaba realizando, por decir, los pagos, la emisión de presupuesto, en este caso los preventivos. Bueno, no había el SIGMA en ese entonces. Supervisaba y colocaba una especie de visto bueno, ¿sí? Todas las compras o todos los pagos, etcétera, tenían que estar con el visto bueno del interventor de la Contraloría. Si estaba mal, no había el ok. Si estaba bien, colocaba el ok, su firma o su mosca, un sello que manejaban los interventores. Estoy hablando antes del año 90. Pero ¿qué es lo que generó esta forma de intervención? Por eso es que la ley 1178 del año 90 justifica y desaparecen los interventores. En otras palabras, desaparece también la supervisión y el control, ¿sí? ¿Por qué? Porque en cada auditoría, antes de la ley, también era corresponsable el interventor, el servidor público de la Contraloría destinada a esa entidad. Trataban de que también el interventor es parte, ¿sí?, de un proceso inadecuado. Entonces, la ley 78, ¿sí?, modifica
Ya no existe la supervisión a través de los interventores, ¿sí? Porque era sinónimo de control previo. Entonces, ahora, nuevamente, ¿no? La Constitución ya menciona que la Contraloría tiene que supervisar. Ya no será como hace 30 años con interventores. Están creando un mecanismo, ¿sí? Un mecanismo de cómo marchan los procesos. Acá es bien claro, habla exclusivamente de contratación, manejo y disposición. Bien, más adelante cuando abarquemos, vamos a relacionar esta supervisión que señala la Constitución. Ahora, como Contraloría, ¿sí? Tiene sus propias atribuciones. ¿Sí? Es el que dirige y supervisa la implantación del control gubernamental. Solamente está a cargo de un solo sistema y tiene que ver la forma de implantación de este sistema que es control gubernamental. Tiene que elaborar y emitir la normativa básica, ¿sí? Las normas básicas, ¿sí? De control gubernamental, tanto interno como externo, como que ya lo he emitido hace años atrás. ¿Sí? La Contraloría solamente ejercita el control externo posterior, control externo posterior. Evalúa la eficacia de los sistemas de control interno. Tiene que evaluar, ¿sí? La eficacia de las unidades vinculadas a control interno. Usted sabe que cada entidad tiene una unidad de auditoría interna. Inclusive lo han desjerarquizado. Hace más de 20 años no se sabía si el auditor tenía que tener el rango de director o jefe. Ustedes saben que en materia de administración de personal, hasta el tercer nivel, primer nivel electo, segundo nivel designado y tercer nivel libre nombramiento, como se indica, son de libre nombramiento, es decisión de la MAE. Entonces, la MAE podría designar al director de auditoría interna. Ah, pero no está en el rango de la carrera administrativa. Entonces, a partir de un decreto del año 2010, ¿sí? Son jefaturas, ¿sí? Cuarto nivel, jefaturas de unidad, que es de carrera administrativa. Y este decreto del año 2010, que es el decreto 718, ¿sí? Conmina a todos los, en este caso, a todas las entidades, ¿sí? Que auditoría interna, en este caso el jefe de auditoría interna, deberá ser de carrera. Muchas entidades, el año 2011, 12, han convocado auditores internos, ¿sí? Para el rango de jefe. Es a partir de este decreto se toma un parámetro. El parámetro era pues, 4 años de experiencia general y 2 años de experiencia específica. Que antes de este decreto, en muchas entidades como ASFI, por ejemplo, para ser jefe de unidad en ASFI, había que contar con una experiencia general de 8 años, ¿sí? 4 o 5 años de específica, contar con maestría y contar con diplomado. Era muy exigente el POAI de ASFI, ¿sí? Maestría realmente, es decir, es que era la superintendencia de bancos, ¿sí? Y para ingresar a la super de bancos, mínimo maestría, 8 años de experiencia, o creo que era 10, ¿sí? Tremendo. Pero este decreto que salió el año 2017-18 da el parámetro que para ser jefe solamente es 4 años como general y 2 años específica, ¿no? Y ahí está, ingresen mañana o más tarde al decreto 718, donde exige los requisitos para ser auditor interno y ser funcionario de carrera administrativa. Muy bien. Eso es sinónimo de que no pueden removerlo al auditor interno, ¿sí? Las MAES no pueden, porque tiene una interconexión con subcontraloría de control interno, ¿sí? Entre comillas. Si es un excelente auditor, no va a pasar nada. Haya cambios de gestión y gestión. Pero he visto, ¿no? En estos últimos tiempos cómo le invitan a renunciar al auditor interno, etcétera. ¿Sí? ¿Por qué? Y ahora la pregunta es, ¿los auditores internos están sujetos todavía a la carrera administrativa?
producto de la ley financiera del 28 de diciembre del año pasado, donde habla de que queda en suspenso la carrera administrativa. Bien. La Contraloría tiene también la atribución de supervigilar la normativa de los sistemas contables del sector público. ¿Sí? Promover el establecimiento de los sistemas de contabilidad y control interno. Acá está, ¿no? Lo que decía hace minutos atrás. La Contraloría, ¿sí?, tiene como atribución básica conducir los programas de capacitación, uno, especialización en el manejo de los sistemas que regula la ley. Con este artículo, ¿sí?, se ha creado el Centro de Capacitación, ¿sí?, el CENCAP, que yo admiro, primero porque estuve desde el año 2001 en el CENCAP hasta el año 2015. Realmente, los primeros años el CENCAP era una eminencia, era un ente de capacitación, donde los docentes realmente de mucha experiencia, no era teoría, eran docentes que lo han vivido la norma. ¿Sí? Yo me jacto de buenos docentes que me han capacitado, hasta ahora los admiro, ¿sí? Ya están jubilados, ya se han retirado, pero qué manera de conocer las normas, especialistas en cada sistema, realmente. Esa era una atribución básica del CENCAP, que está vigente, ¿sí? Bueno, pero a partir del año 2001, con el decreto 2615, ¿sí?, se crea el SISNACAP, Sistema Nacional de Capacitación, a través de lo que era en ese entonces el SNAP, Sistema Nacional de Administración Pública, que estaba a cargo del Ministerio de Economía. El SNAP, producto de cambios y cambios, actualmente es el EGPP, Escuela de Gestión Pública Plurinacional, que si bien antes el SNAP dependía del órgano sector, cual es el Ministerio de Economía, ahora el EGPP depende del Ministerio de Educación. Mi persona ya está en EGPP dictando igual los sistemas, pero yo veo, ¿no? Siempre hago una comparación, una diferencia. ¿Sí? El EGPP tiene otra forma, otra metodología. El CENCAP exclusivamente para servidores públicos. EGPP particulares, ¿sí?, profesionales independientes, ¿sí? Esa es un poco la apertura. Los programas o las mallas curriculares, ¿sí?, se ha actualizado en función a los ex docentes del CENCAP. Como les decía en el anterior evento, los docentes que estábamos desde el año 2000, el 2016 hemos sido, entre comillas, ya localizados. ¿Sí? ¿Por qué? Porque creo que hemos aportado durante 15 años excelentes docentes, realmente. Muchos de ellos han ocupado cargos jerárquicos en el sector público, han llegado hasta viceministros, ¿sí?, otros a directores, porque eran docentes de mucha experiencia. No sé cuál será el motivo del cambio, y nos han dicho, señores, hasta acá con ustedes, los dinosaurios se van y van a echar los nuevos. Ok, ¿sí? Pero nosotros nos ha asimilado el EGPP el año 2012, 13, 14 y 15. Y hemos llevado el know-how. Puede que en materia de gestión pública, en EGPP se dicta la ley, se dictan sus responsabilidades, se dictan contrataciones, hay diplomados, ABC diplomados, contrataciones estatales, etc. Y todo con el know-how de los docentes del CENCAP. Entonces, bueno, la capacitación es libre, ¿sí?, está abierto. Entonces, esta es una atribución básica que está vigente hasta la fecha sobre lo que es la capacitación y especialización. Bien, seguimos. ¿Sí? Facultades principales de la Contraloría para el control externo posterior. ¿Sí? Ellos son los que tienen que examinar los registros y operaciones realizadas por las entidades. ¿Sí? Tienen que evaluar la gestión por resultados. Conocer los programas, labores y papel de trabajo de las auditorías que realicen las entidades públicas. Ustedes saben que un informe de auditoría interna, sí o sí, es de conocimiento de la Contraloría. Sí o sí, está en la norma, hay plazos. Resulta que mi ex entidad del año pasado sacó observaciones a los sistemas, ¿sí?,
especialmente en contrataciones, en activos fijos, hubo muchas observaciones, muchos puntos. Y la MAE le dice al auditor, este informe me lo cambias y no lo vas a enviar, se queda acá. Ahí nos damos cuenta que la MAE, las MAEs que no conocen la ley 78 hacen de todo. Y el auditor interno le dice, no, yo voy a remitir a la Contraloría y mi plazo vence estos días. Y la MAE dice, no, pero es problemas que no puedo aceptarlo, lo siento. Es un auditor independiente, por eso es que el auditor tiene esa cualidad. Y yo les digo, ¿no? El año pasado, gestión anterior del gobierno, ¿sí? Le costó el cargo, ¿sí? Lo sacaron al auditor. Entonces el auditor hizo las representaciones, ¿en qué habrá quedado? ¿Sí? Ah, lo que pasa es que había estado de interino. La anterior auditora había renunciado. Esos son los problemas, ¿sí? Entonces, un auditor tiene que nomás tener esa capacidad, ¿sí? Acá dice, ¿no? Todo informe de auditoría interna será enviado a la Contraloría. Está en la norma, ¿sí? No pueden privar al auditor de obviar esta función, esta facultad. Dice, en caso de incumplimiento de plazos y condiciones para la implantación de los SAICOS, significa sistemas de administración y control, los 8 sistemas de la ley, ¿sí? En caso de incumplimiento de plazos y condiciones para la implantación de los sistemas de administración y control, ordenar 2 puntos, el congelamiento de las cuentas corrientes y suspensión de entrega de fondos. Esto se daba, yo les comento, en los años 2003-2004, sí, pero creo que ahora se da, pero a los patitos, a los peces gordos, creo que no alcanza, sí. Están congelando a los gobiernos municipales, entidades pequeñas, ok, porque esto tiene que aplicarse a todo nivel central, departamental y municipal. Acá dice, en caso de responsabilidad ejecutiva, ustedes saben que la responsabilidad ejecutiva solamente aplicable a las MAES, ¿sí? A las MAES de cada entidad, dice, recomendar la suspensión de la MAE o destitución. Ok. Yo tengo todavía amigos en la Contraloría y les pregunto, en esta gestión, ¿cuántas MAES han sido suspendidos o destituidos? Bueno, sí. ¿De qué se ha dado? Se ha dado, porque el único que puede aplicar la responsabilidad ejecutiva es el Contralor, ¿no? La responsabilidad administrativa es el juez sumariante y la responsabilidad civil y penal es las instancias judiciales, ¿no? Bien. En caso de que el servidor público incumpla la ley, recomenda a la máxima autoridad de la entidad imponga la sanción correspondiente. En alguna medida, sí. ¿Sí? Lo que pasa es que en estos últimos tiempos, por desconocimiento, ¿sí? Ustedes saben que hay modalidades de contratación. Y la contratación, por decir, directa, hay que enviar, ¿sí? En la norma anterior, el reglamento decía a los 5 días hábiles a la Contraloría. Y otro reglamento que salió el año pasado, ¿sí? Donde señala que ya son 10 días hábiles a partir, ¿sí? del mes siguiente de la suscripción del contrato. ¿Sí? Que en los otros procesos normales como AMPE, licitación, es cada bimestre la remisión de los documentos. En cambio, en la contratación directa, hace más de un año atrás, era 5 días hábiles. Y muchas entidades incumplían. Todavía, por ejemplo, no quiero decir la entidad, envía a la Contraloría y dice, por factores ajenos a nuestra voluntad, remitimos la información solicitada de acuerdo a norma, ¿sí? Señalando que hubo un retraso porque el RPA ya han reconocido. Lo que tenían que enviar la primera semana, los 5 días hábiles, han enviado creo que el 20 de ese mes. Y la Contraloría les ha devuelto ese documento, señalando que primero han incumplido el plazo, han incumplido el reglamento, y recomienda a la MAE que sancione a los servidores públicos, sí, que incluyeron en este retraso. De antemano entró pues, la unidad administrativa, el DGA, entraron las áreas de contrataciones. ¿Sí? Y decía esta nota
copia de la sanción realizada deberá ser remitida a este ente de control. Hay que decirle, señores, aquí está, por decir, el proceso administrativo, etc. Esa facultad todavía se mantiene. ¿Sí? Dice, para servidores públicos, ex servidores públicos y personas privadas con relaciones contractuales con el Estado que no exhiban documentación para fines de control externo posterior, solicitar al fiscal de distrito en lo penal la expedición de mandamiento de apremio. Tremendo, ¿no? Esto punto. Y en los años 2005, 6, 7 se aplicaba. Creo que ahora, bueno, ahora se está aplicando en otro sentido, ¿no? Porque a esto se ha ligado también lo que es la ley Marcelo Quiroga Santa Cruz, la ley 004, ¿no? Que todos los actos de los servidores públicos sí son remitidos directamente a la fiscalía. ¿Sí? Y eso es lo que vamos a ver en este reglamento más adelante. ¿Sí? ¿Cuáles son las causales sí, para enviar a la fiscalía o al fiscal del distrito? Bien. Acá ya vamos a hablar ya de la norma ¿sí? que rige la contratación de servicios de auditoría para el control externo posterior. Primero es en el marco de la ley 1178, artículo 42, inciso A, ¿sí? La generación o emisión del reglamento. ¿Sí? Asimismo está respaldada por el Decreto Supremo 23215, artículo 3, inciso I, ¿sí? Donde señala que para la contratación de firmas o servicios profesionales de auditoría deberá sujetarse al reglamento de la Contraloría. ¿Y cuál es ese reglamento? ¿Sí? Es el reglamento, ¿sí? Con resolución CGR 101-2008 del 9 de mayo del año 2008. ¿Sí? Es la versión octava que está vigente a la fecha y se está aplicando este reglamento para la contratación de firmas auditoras, ¿sí? Para el apoyo al control externo posterior. Luego, a partir de la creación de las empresas públicas, ustedes saben que hay un decreto que establece la cantidad de empresas públicas, ¿sí? EMAPA, bueno, todo lo que son empresas públicas, se emite la resolución CGR 016-2014, ¿sí? Del 25 de febrero del año 2014, solamente para empresas públicas, ¿sí? Solamente para empresas públicas, que lo vamos a ver estos dos reglamentos, ¿sí? Tanto el reglamento del año 2008 como el del año 2014. Bien. Este es el marco normativo. Este es el marco normativo para la aplicación de lo que es la contratación de servicio de auditoría en apoyo al control externo posterior. Acá dice, el registro de la Contraloría de personas individuales y colectivas, es decir, tanto profesionales independientes como firmas auditoras, tienen que contar con un registro en la Contraloría. La obligatoriedad de estar registrados en la Contraloría. Bien, veremos ahora el reglamento en sí. ¿De qué trata el reglamento para la contratación de servicios de auditoría en apoyo al control externo posterior? Primero, tiene el siguiente objetivo, o el objeto: regular el marco jurídico, procedimientos y condiciones para la contratación de servicios de auditoría, ¿sí? En apoyo al control externo posterior. Es decir, este reglamento, ¿sí? Tiene como objetivo en el proceso de contratación se logre razonable seguridad de que existe libre competencia e igualdad de condiciones entre proponentes. Está basado a los principios que lo vamos a ver más adelante. Los servicios contratados sean útiles para el control externo posterior y beneficios para mejorar los sistemas de administración y control que regula la ley 1178. Ámbito de aplicación. ¿Sí? Este reglamento
el reglamento emitido por la Contraloría, es de aplicación obligatoria para todo proceso de contratación de servicios de auditoría. ¿Sí? Este reglamento para contratar servicios de auditoría, tanto para profesionales independientes como firmas de auditoría, firmas auditoras, empresas en este caso. La contratación de servicios de consultoría especializada en apoyo, este término apoyo al control gubernamental deben efectuarse en el marco de las normas básicas del SAP. Estamos hablando de 181, es decir, personal para apoyar, no para realizar servicios de auditoría. ¿Sí? Eso es lo que resalta el reglamento. Bien, y aquí vamos a hablar de los principios. Al igual que las normas básicas del SAP, también este reglamento emitido por la Contraloría tiene 10 principios, casi similares al decreto 181. Lo que pasa es que este reglamento siempre ha sido similar a las normas básicas. Esta es la versión del año 2008. El año 2008, ¿sí? No se ha emitido el decreto 181. Ustedes saben que el decreto 181 se emite el año 2009, en junio. Había un decreto anterior al 181, ¿cuál era el decreto 2990 del año 2007? Pero la filosofía de este reglamento no rescata ni del decreto 2990, sino rescata del decreto 27328 del año 2004 y del decreto 25964 del año 2001. Tiene esa filosofía de esos dos decretos que han sido realmente decretos muy consensuados. ¿Sí? Entonces, tiene esa filosofía. Por eso es que todavía en este reglamento hablamos del sobre A y B, porque en los decretos de los años 2004 y 2001, 2003, se hablaba de sobres A y B. Y estos principios son los mismos de esos decretos de los años 2003, 4, 5, ¿sí? Que mantienen. Ahora, en el decreto 181, no hay estos principios, por ejemplo, confidencialidad, no está. No está. Competencia profesional tampoco está. Pero algunos sí. Por ejemplo, las 3E, economía, eficacia, eficiencia, sí se mantienen. Creo que se va a mantener, porque son los principios que establece la ley. Entonces, acá habla de igualdad y equidad, en principio. En el decreto 181 simplemente dice igualdad. Acá dice igualdad y equidad. Estos principios, como decía, son producto de las normas anteriores. ¿Y qué significa igualdad y equidad? Según el reglamento, ¿sí? El principio de igualdad y equidad es aplicar en todas las convocatorias la participación, ¿sí? En igualdad de condiciones, ¿sí? En forma equitativa, ¿sí? Para la adjudicación. ¿Sí? En este caso, la mejor propuesta, ¿sí? Conveniente, será, ¿sí? Sujeto a la adjudicación en estas condiciones. Eso dice el principio de igualdad y equidad. El principio de transparencia señala, ¿sí? Que todos los actos, la información de los procesos de contratación serán públicos, ¿sí? Y estarán respaldados por documentos e información útil, oportuna y confiable, que sea accesible, ¿sí? Y verificable. Es decir, este reglamento desglosa detalladamente cada principio. Y obviamente las 3E, ¿no? Economía, eficacia y eficiencia. En resumen, los 3 principios son el logro de objetivos. El logro de objetivos. En economía, la diferencia es que con celeridad y ahorro de recursos. En eficacia, logro de objetivo, alcanzar en el tiempo previsto, es decir, conforme a los plazos establecidos, se es eficaz. Y eficiencia, sí, en tiempos óptimos, mediante el uso racional de recursos.
según el reglamento, y toman la norma básica. El principio de responsabilidad, ¿sí? Acá el reglamento lo liga a la responsabilidad por la función pública. Ustedes saben que hay un decreto, la 23318-A, que habla de los 4 tipos de responsabilidad. En este caso, este principio señala, ¿sí?, que todos los servidores públicos, profesionales, independientes, firmas auditoras que participan en un proceso de contratación, ¿sí?, están sujetos o sometidos al decreto de responsabilidad por la función pública, ¿sí? Y no solamente al decreto, obviamente a la ley 78, ¿sí? Luego, el principio de libre competencia. Libre competencia, como se indica, los profesionales independientes, empresas o firmas consultoras, ¿sí?, será incentivada, ¿sí?, con la más amplia concurrencia. Se trata de que tiene que haber un número indeterminado de proponentes a través de una adecuada publicidad. Es decir, en este reglamento, ¿sí?, hay que realizar la publicidad correspondiente, ¿no?, para la libre competencia. Luego habla de este principio que es competencia profesional, ¿sí? Es un principio propio de este reglamento, donde habla de que los profesionales, ¿sí?, deberán ser, ¿sí?, a través de calificaciones, ¿sí? Calificaciones, hablamos de puntaje, respecto a su formación, su experiencia profesional, ¿sí?, en el ámbito del control gubernamental. Luego viene el principio de buena fe. Eso siempre ha existido tanto en este reglamento como en las normas básicas del SAR, ¿sí? Se asume, ¿sí?, la buena fe tanto de los servidores públicos como de los proponentes. Necesitamos el principio de buena fe a los formularios de declaración jurada, ¿sí?, donde en cada formulario un profesional independiente o el profesional de la firma auditora dice, ¿sí?, que los documentos que se van a presentar para la adjudicación, ¿sí?, son veraces, ¿sí?, y sujetos a verificación. Buena fe. Y este es el principio que desapareció en la 181 y que en este reglamento se mantiene. Este es el principio de confidencialidad, donde exige que los servidores públicos que participan en un proceso de contratación, ¿sí?, no deberán revelar, ¿sí?, no deberán revelar información, deberán mantener, ¿sí?, en reserva, ¿sí?, el proceso de contratación, ¿sí?, conforme a los procedimientos que señala el reglamento. Es decir, hay confidencialidad hasta cierta etapa y luego ya se hace público. Entonces, ¿por qué? Porque en estos reglamentos, si ustedes van a ver más adelante, el precio referencial no es público. En cambio, en la 181 ya el precio referencial es público, ¿no? Ya está en el DBC. Acá no, ¿sí? Y eso está ligado al principio de confidencialidad. Muy bien. Ahora vamos a ver, esto es muy importante. Y este es el tema también sujeto al foro número 1. Es verificar, ¿sí?, y aquí está la respuesta. Es verificar, por ejemplo, cuáles son las prohibiciones que están sujetos a la remisión de antecedentes al Ministerio Público. Entonces, aquí vamos a desglosar estas prohibiciones. Bien, primero, al igual que la norma básica del SAT, ¿no?, también habla de prohibiciones. Acá establece varias prohibiciones en materia de contratación de firmas auditoras, que es similar al decreto 181. Señala que está prohibido, sí, iniciar procesos de contratación sin tener la autorización del RPC, ¿sí?, del responsable del proceso de contratación. O está prohibido iniciar procesos de contratación que no esté previsto en el presupuesto, no cuente con la certificación presupuestaria o todavía no esté inscrito en el PAC. Es una prohibición.
O está prohibido iniciar procesos de contratación sin contar con certificación emitida por la unidad solicitante. Ustedes saben que en materia de contratación de firmas auditoras, el actor principal es la unidad solicitante, donde en la inspección previa tiene que mostrar o tiene que determinar toda la información sujeta a auditoría, ¿no? Es decir, documentación financiera, documentación técnica, documentación legal, documentación administrativa y otros. Tiene que disponer para que los potenciales proponentes verifiquen, vean, ¿sí? Y para cuantificar, y esto es parte también para realizar su propuesta económica. Y para ello, ¿sí?, tienen que contar con un certificado que emite la unidad solicitada. Si no tiene este certificado, ya es una prohibición para los servidores públicos. Inciso D, aquí les he saltado, ¿no?, con los ojos, sí. Está prohibido dar a conocer el precio referencial o el presupuesto de las contrataciones programadas. Y lo vamos a explicar por qué está en rojo luego. ¿Sí? Está prohibido direccionar el contenido del DBC, tomando como criterio de habilitación, de evaluación de calificación la nacionalidad y o características exclusivas de los proponentes. Una prohibición. Acá está prohibido otorgar, permitir acceso a los documentos e información presentada por los proponentes. Y acá nos pinta en rojo. Está prohibido otorgar información relativa al análisis, evaluación de informes, mientras no concluya el proceso de evaluación. O está prohibido realizar la apertura de propuestas en horario y lugar diferentes a la convocatoria. O está prohibido establecer relaciones que no sean en forma escrita entre proponentes y servidores públicos. Está prohibido publicar la segunda y siguientes convocatorias sin informar al SICOE, ustedes saben. Se declara desierta, sí. Hay unos formularios donde se tiene que informar al SICOE. Y acá con rojo, ¿no? Está prohibido requerir en el DBC requisitos legales o administrativos no establecidos en el reglamento. Y luego, ¿sí?, está prohibido evaluar o calificar con factores ajenos o criterios, puntajes no especificados en la metodología descrita en el sistema de evaluación. Y el último, ¿sí?, está prohibido, ¿sí?, incluir en prácticas fraudulentas o corruptas. Muy bien. ¿Por qué está en rojo? Porque este reglamento señala, ¿sí?, que estos incisos, el D, F, K, L, ¿sí?, en casos de inobservancia a estos 4 incisos, ¿sí?, la entidad pública remitirá los antecedentes al Ministerio Público, no para fines consiguientes. Es decir, es un reglamento similar a los anteriores del Decreto Supremo de las Normas Básicas, ¿sí?, donde existía este párrafo en caso de alteraciones, en caso de dar información, etc., la obligatoriedad de remitir al Ministerio Público, que saben, ya es para procesos de carácter penal. ¿Sí? En la 181 no hay ese párrafo, si ustedes verifican. No existe, dice que en caso de inobservancia deberán remitir, ¿sí?, los antecedentes al Ministerio Público, etc. No, ¿sí?, no está así contundente en el decreto 181. Bien. Y también existe prohibiciones para los proponentes. El otro era, la anterior era para servidores públicos. ¿Qué dice? Acá también está con rojo, porque es lo mismo, ¿sí? Estos 2 incisos. Celebrar acuerdos entre sí con terceros que tengan por fin establecer prácticas restrictivas de la libre competencia. ¿Sí? Es decir, generar restricciones, ¿sí?, lo contrario del principio de libre competencia. O realizar prácticas corruptas o fraudulentas comprendidas dentro del alcance del Código Penal para los proponentes. O efectuar auditorías por más de 3 años consecutivos con la misma entidad. No puede. Es una prohibición para los proponentes.
o proponer en la gestión subsiguiente el mismo equipo de auditores, o parte del mismo que auditó por 3 años seguido. Presentarse simultáneamente a una convocatoria con otra firma, ¿sí? Con los mismos socios o equipo auditor, o presentar propuestas alternativas. Los dos primeros incisos A y B, ¿sí? Se incluye también la entidad, ¿sí? Convocante o la Contraloría, ¿sí? Remitirá antecedentes al Ministerio Público. Bien. Es el primer día, sí, cuando abarquemos toda la parte conceptual. Este reglamento realmente no es como en la 180, es para tener, sí, es contundente. Además, aquí vamos a ver el método de selección, que es una sola, ¿sí? Calidad y costo. No es el método precio más bajo. Acá hay un método interesante y todo es el sistema de puntaje, que lo más bien. Muy bien, vamos a quedar acá, ¿sí? Y como lo decía al inicio del evento, ¿sí? Con la experiencia de los módulos anteriores, es bueno contar con asistencia, ¿sí? Porque el 100% de asistencia, en caso de que tengan notas bajas, va a ser considerado para la aprobación de este módulo. Entonces voy a hacer previamente el llamado de la lista. Te imagino que debe haber consultas, sí, antes de hacer el llamado de lista. Si tiene alguna consulta, adelante, por favor. Sí, licenciado, buenas noches. Le habla Isabel. Adelante, Isabel. Licenciado, una preguntita. ¿No es necesario que el RPC apruebe el inicio del proceso con resolución, no? Solamente así. Nos estamos adelantando. La siguiente, el día miércoles, vamos a explicar cómo tiene que aprobar el RPC. Acá es con resolución. ¿Ya? Acá es con resolución. Digo, el inicio del proceso. También. El inicio del proceso también tiene que ser con resolución. Sí, pues, como le digo, se está adelantando. Vamos a ver Es que le estoy cómo. preguntando porque justo le cuento, estamos con un procesito así, por eso. Y ahorita Ah, están, no, por no, es con favor. resolución. Y en la Y hay que presentación, si hacer, se hay va que más hacer la adelante, habla. resolución. Ah, Está ya. bien. Ya está ahí la resolución, tanto para el inicio, para adjudicación, para decir la resolución. Prácticamente se emite resolución para todo. Cada Ah, ya. emoción Y una imputable. preguntita más. Es la certificación de la unidad solicitante que menciona, yo les había pedido, pero no me adjuntan así un documento que diga certificación, digamos, les puede hacer, ¿no? Que diga certificación, así siempre. Es un modelito donde el proponente Ajá. ha ido a ver, verificar, constatar la información que se tiene que evaluar para fin de auditoría. Un documento. Aquí dice certificado, una Sí, certificación de que sí el proponente está presente. Ese es un requisito, ¿sí? Para fines sí. de participación. ¿Ya? Y eso lo hace solamente la unidad solicitada. Ujú. Ah, ya. Ya, licenciado, muchas Muy bien. gracias. Licenciado, ¿Alguien más? sí, Sí, licenciado, adelante, Víctor Hugo, ¿cómo adelante. está? Buenas noches. ¿Qué tal, Ref- Víctor Hugo? Referente a las prohibiciones en el cuadro anterior que decía de la publicidad, puede volver ahí, dar a conocer precios referenciales o el presupuesto de las contrataciones programadas. Si bien es una prohibición, pero en el Sí. PAC ya estaríamos poniendo los precios, se estarían disponiendo los precios referenciales referente a todas las No, en el contrataciones. PAC no sale el precio referencial. Si usted Eh, verifica cualquier PAC, no se coloca el precio referencial. pero Ahí está cero, nosotros al registrar el PAC está mal eh, registrado. el SICOES, tenemos una casilla en la cual nos dice precio referencial, fecha de aproximada de Sí, la... exacto. El PAC tiene esas, pero para fines de auditoría no se coloca el precio referencial. Sabemos internamente la entidad, el mismo usuario de SICOES que informa el PAC, está ahí, pero no tiene que colocar el precio referencial, tiene que colocar cero.
Porque si estamos colocando ya en el PAC, ya estamos incluyendo en esta prohibición. Entonces, urgente, hay que reformular el PAC. Y es una prohibición, como dice acá, ¿no? El precio diferencial no es público. Tal vez al cargar al sistema han puesto el precio diferencial. Por eso, yo les comento, esto es de especialidad, este reglamento. Si a veces confunden, sí es, y piensa que es similar al 181, no. El caso mío, por ejemplo, tengo 4 auditorías, y si les muestro mañana o el miércoles, está con 0. Les voy a mostrar. Voy a hacer el MIPAC. Tengo 4 auditorías, ¿sí? Otros de financiadores externos, obligatorio. Y hemos publicado el PAC y no tiene monto. Porque a nosotros, en nuestros RESAPs que tenemos en la entidad... Es que el RESAPs no se aplica acá, en este reglamento. No aplica. El decreto 181, así como el RESAP y sus procedimientos, no aplican para fines de auditorías. Muy bien. Ya, perfecto. Ok. Gracias. ¿Alguien más? Bien. Entonces haremos llamada lista. Bien, empezamos con Apasa Daniela Helen. Presente, licenciado. Muy bien. Apasa Solórzano Abigail. Presente, licenciado. Buenas noches. Buenas noches. Ares Daza Mercedes. Presente, licenciado. Ok. Ayaviri Salas María Eugenia. ¿Está Ayaviri Salas María Eugenia? Bulucuam Camacho Marisol. Ya no está, doctor, abandonó. Ok. Cartagena Viñez Amparo Valentina. Presente, licenciado. Muy bien. Concha Flores Willy. Presente, licenciado. Muy bien. Flores Ayala Ernesto. Presente, licenciado. Buenas noches. Buenas noches. Huayucu Luna Ana Jesusa. Presente, licenciado. Buenas noches. Buenas noches. Loaiza Carvajal Sonia Ángela. Presente, licenciado. Buenas noches. Muy bien. Mendoza Silvia Janet. Presente, licenciado. Buenas noches. Buenas noches. Víctor Hugo Nájera. Ok, está presente. Pamela Nina Rotales. Presente, licenciado. Bien. Ruth Elizabeth Padilla. Presente, licenciado. Ok. Peñaranda Valencia Jocelyn. Presente, licenciado. Buenas noches. Muy bien. Buenas noches. Pérez Dávalos Dagner. ¿No está? Rocabado Laime Nadia. Rocabado Laime Aleska Nadia. Ok. Rodríguez Arzuri Esther Damiana. Buenas noches, doctor. Presente. Muy bien. Salgado Rivas Pedro Raúl. Presente, licenciado. Muy bien. Soto Quispe Vilma. Soto Quispe Vilma, ¿no está? Abandonó también, licenciado. Soto Quispe Vilma, ¿está? Abandonó, licenciado. Ah, ok, sí, me acuerdo, sí. Izquierdas Rojas Mario. Presente, licenciado. Buenas noches. Buenas noches. Vázquez Michelle María Isabel. Presente, licenciado. Buenas noches. Ok. Buenas noches. Villagra Crespo Marisela. Buenas noches, licenciado. Presente. Ok. Villavicencio Ortiz Alex. Licenciado, buenas noches. Presente.
Perfecto. Y Zavala, Giovanna Felicidad. Buenas noches, licenciado. Presente. Ok. Tal vez me olvido de alguien, ¿sí? ¿Alguien más? Ok. Muy bien. El día miércoles continuamos con este tema interesante. Es el primer día, digo, la primera sesión. Tenemos 2 semanas y vamos a ver que este reglamento es realmente, sí, es interesante. Tiene cierta elasticidad en algunos casos, pero vale la pena conocerlo con los ejercicios prácticos que lo vamos a ver la siguiente semana. Muy bien, un gusto de haber compartido esta primera sesión y nos vemos el día miércoles a las 19:30. Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Buenas noches, licenciado. Hasta luego. Buenas noches a todos. Buenas noches, licen. Buenas noches. Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Julio, ¿qué estás haciendo? ¿Ah? Max. No se puede pronunciar, pero yo sí voy a pronunciarlo porque ahora que lo tengo cerca, me parece vergonzoso que usted diga que en Bolivia no hay un golpe de Estado. Lo vergonzoso es apañar a un narcotraficante. Lo vergonzoso es narcotraficante. Lo vergonzoso es de lo que usted está diciendo, porque usted le está faltando el respeto no a los miles de bolivianos que no parecen. Yo le estoy faltando el respeto a usted, no le estoy faltando el respeto a usted. A usted le estoy faltando el respeto. Espere. Usted está a favor del golpe de Estado. Usted está a favor del golpe de Estado. Lo que estoy diciendo es que en Bolivia lo que ha ocurrido estos últimos 14 años es de que toda la materia prima que se produce, traficante, métanlo en gana por narcotraficante a Evo Morales, punto. Ustedes están dando un golpe de Estado para quedarse con el país, porque es la única forma que ustedes tienen de llegar al poder. No sea cara dura, porque, yo qué sé, aunque yo tengo un poquito de respeto, yo no le estoy insultando, yo estoy diciendo lo que pienso, que sí, estamos viendo a ver cómo recuperamos la democracia, los tiros, perdón, ¿quién se muerto? Trata de hablar sin expulsar, porque si es eso, de las 6 federaciones